Buenos días, chicos. Continuando con lo que es la tercera parte del estudio de la glándula suprarrenal, en este momento le toca a la médula suprarrenal la exploración del laboratorio. Quien les habla, la licenciada María Virginia Bisoño. La médula suprarrenal secreta tres catecolaminas importantes. La secreción ocurre tras la liberación de lo que es la acetilcolina a partir de las neuronas preganglionares que inervan las células de la médula. Entonces, las catecolaminas son sustancias químicas elaboradas por las células nerviosas y que se usan para enviar señales a otras células. Estas catecolaminas son importantes porque responden al estrés. Tienen funciones de aminohormonas y neurotransmisoras, como son la dopamina. Las catecolaminas de interés clínico son tres: la adrenalina, la noradrenalina y la dopamina. Ellas derivan de lo que es la dihidroxifenilalanina o la dopa, que es un ácido amino catecólico. Por eso decimos que ellas tienen en su estructura un grupo catecol, tienen una cadena R y tienen un grupo amino. Esas son las características de lo que son las catecolaminas. La otra característica que tienen es que se sintetizan a partir de la tiroxina y que son secretadas por la médula suprarrenal y por el sistema nervioso simpático en respuesta, como les dije, al estrés y a los glucocorticoides. Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de lo que es esta dopamina. Se encuentra en la médula adrenal y en los nervios simpáticos periféricos, pero esta catecolamina actúa fundamentalmente como un neurotransmisor en el sistema nervioso central. Seguidamente, vamos a hablar de lo que es la noradrenalina o norepinefrina. Ella se sintetiza y se almacena no solo en la médula adrenal, sino también en los nervios simpáticos periféricos. Por último, tenemos a la adrenalina, que también se le conoce como epinefrina, y se sintetiza y se almacena en la médula adrenal y se libera hacia la circulación sistémica. Entonces tenemos que en la médula adrenal más del 80%, como lo está expresado aquí, está constituido por lo que es la catecolamina tipo adrenalina, para ser liberada a la circulación sanguínea y ejercer su acción sobre distintos órganos a distancia, y el 20% restante lo constituye lo que es la noradrenalina. ¿Cómo se hace el diagnóstico de lo que son las catecolaminas circulantes, las que acabamos de hablar? Antes de hablar el diagnóstico, tenemos que decir que lo que es la adrenalina y la noradrenalina aumentan con la edad. La liberación de noradrenalina y de adrenalina es directamente proporcional al estrés. Otra cosa que influye es la postura. Si se está acostado, quedan constantes y al ponerse de pie aumenta la noradrenalina. En el caso del ejercicio, cuando es post ejercicio ergométrico, aumenta la adrenalina, la noradrenalina y el ácido vanilmandélico, ¿ok? Que es un metabolito que vamos a ver más adelante. Con el frío aumenta solo la adrenalina y luego se normaliza. En los pacientes quemados
aumenta en relación al tiempo y a la gravedad del cuadro clínico del paciente, o sea que ella tiene valor pronóstico. En los pacientes hipoglicémicos insulínicos, a los 30 minutos aumenta la adrenalina y la noradrenalina queda sin efecto, ¿ok? Los ayunos prolongados también afectan el análisis de la adrenalina. El estrés mental, el estrés de trabajo mental hace que se libere más adrenalina. Entonces, fíjense algo. Todas estas cosas que yo acabo de nombrar son sumamente importantes cuando nosotros vamos a hacer la determinación de este tipo de catecolaminas circulantes. ¿Por qué? Porque se disparan con el estrés y los linfocitos tienen esos receptores adrenérgicos que hacen que aumenten rápidamente. Ellos aumentan la concentración y hacen que aumente la quimiotaxis de los macrófagos. Cuando hay dosis mediana, hay disminución de lo que es la proliferación de las células natural killer y no actúan sobre los tumores, ¿ok? Entonces, fíjense, la sintomatología del paciente va a ser sumamente importante para la determinación. Cuando un paciente presenta palpitaciones, sudoración, náusea, ansiedad, hormigueo y todo lo que le nombré anteriormente, lo que es edad, estrés, postura, ¿qué más hablamos? Ejercicio, los quemados, el frío, la glicemia, la insulina, todo eso va a influir, ¿ok? Cuando hablamos de laboratorio, las muestras de orina es importante y la muestra de plasma con ECTA, ¿ok? Las determinaciones se van a hacer por técnicas espectrofotométricas, radioinmunoanálisis y por lo que es la cromatografía líquida de amplio espectro, ¿ok? El tiempo de vida media en circulación de las catecolaminas es de 2 horas. Y aquí tenemos unos valores de referencia. Vamos a hablar aquí de lo que es la adrenalina o epinefrina y de la noradrenalina o norepinefrina. Estos gráficos que tenemos aquí o este dibujo me representa que la normalidad cuando están los niveles incrementados y cuando están los niveles disminuidos. Entonces, la adrenalina genera impulsos nerviosos de una fibra a otra, ¿ok? Se metaboliza en el hígado y se eliminan en orina. Cuando están los niveles hormonales disminuidos, hay aumento de peso, fatiga, poca concentración y disminución del deseo sexual. Por el contrario, cuando los valores hormonales están incrementados, hay un aumento de la presión sanguínea, un aumento de la glicemia, aumento del gasto cardíaco, hiperactividad, ansiedad, irritabilidad, estrés agudo. Eso cuando hablamos de la adrenalina. Cuando hablamos de la noradrenalina o norepinefrina, decimos que se libera dependiendo del calcio. Cuando los valores están en niveles reducidos, hay depresión, falta de energía, disminución de la atención, hay bradicardia, los pacientes presentan poca memoria, poca motivación, no hay una concentración en sí. Cuando los valores de noradrenalina están aumentados, hay aumento de la presión sanguínea, aumento del ritmo cardíaco, hiperactividad, ansiedad, irritabilidad, estrés y insomnio, que esto sería lo único distinto que no hace la adrenalina, ¿ok? Vamos a hablar aquí en 3 láminas lo que es la síntesis de catecolamina, porque acuérdense que vamos a hablar de lo que son las 3 tipos de catecolamina, que son la noradrenalina, la adrenalina
y lo que es la dopamina. Entonces, la síntesis comienza o parte de lo que es la tiroxina. Aquí tenemos un esquema donde nosotros tenemos aquí en primer lugar a la tiroxina, y esta tiroxina, cuando vamos a hablar de lo que es la biosíntesis de la noradrenalina, o vamos a hablar de la síntesis de la dopamina, el precursor de la noradrenalina es la dopamina. ¿Ok? Entonces, esta síntesis de dopamina que proviene de la dopa se da por la vía de la tiroxina cuando actúa sobre esta tiroxina la enzima tiroxina hidroxilasa y transforma esta tiroxina en dopa. Esta dopa, fíjense algo importante, puede ser de origen neuronal, y cuando es de origen neuronal, en postsinapsis del sistema nervioso central. Y es extraneuronal cuando funciona en médula suprarrenal y en riñón. ¿Ok? Eso es importante saber, que la biosíntesis de la neurodopaminérgica, que es esta que está aquí, se da de manera neuronal o de manera extraneuronal. Cuando es de origen neuronal, es en postsinapsis del sistema nervioso central. Y cuando es extraneuronal, extra, que no tiene que ver con la neurona o la parte neuronal, se da a nivel de riñón y de médula suprarrenal. ¿Ok? Eso como primera parte. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta dopa, por acción de la dopa descarboxilasa que actúa sobre la dopa, se me forma ese compuesto dopamina. Ese metabolito es el que me va a dar origen, por acción de la dopamina hidroxilasa, a lo que es la noradrenalina, que es esta que está aquí. Entonces, esta biosíntesis de noradrenalina proviene, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de esa síntesis, proviene de la tiroxina, que es captada por las neuronas desde el plasma, desde los tejidos, actúa esta enzima, forma esta dopa. Cuando actúa esta enzima sobre esta dopa, forma la dopamina, y cuando actúa esta enzima sobre esta dopamina, es la que forma la noradrenalina. Esta noradrenalina tiene igual camino en postsinapsis del sistema simpático y en lo que es las células cromófinas de lo que es la suprarrenal, hasta que llega a lo que es la síntesis de noradrenalina. Una vez que nosotros tenemos esta noradrenalina, es cuando actúa sobre ella una enzima que es la noradrenalina N-metiltransferasa. ¿Ok? Y es la que se encarga de metilar a esa noradrenalina y transformarla en adrenalina. Entonces, tanto la adrenalina como la noradrenalina tienen unos metabolitos intermedios. Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que no pierdan el hilo de lo que les estoy diciendo. La noradrenalina tiene un metabolito intermedio exclusivo que se llama normetanefrina. Y lo que es la adrenalina también tiene un metabolito intermedio que se llama metanefrina. En las próximas láminas vamos a ver cómo se forman esos metabolitos. ¿Ok? Esta liberación hormonal de la que nosotros vamos a hablar, cómo se produce, va a depender de todo lo que ya acabamos de venir. Comienza en lo que es la tiroxina, la dopa, ya todo ese,
todo ese esquema lo acabamos de ver y llegamos aquí en el momento que se activa el potencial de acción. Este potencial de acción a nivel de lo que es la neurona libera la hormona cuando hay lo que es la propagación de ese potencial a nivel de la presinapsis. En ese momento que se llega el estímulo presináptico, se abren los canales de calcio y estos canales de calcio permiten la entrada de calcio a lo que es la neurona. En ese momento que entra el calcio, las vesículas sinápticas, que son las que están con el neurotransmisor, llámese adrenalina, noradrenalina, empiezan a desplazarse para buscar o acoplarse con el receptor postsináptico, que es este que está aquí, y en el momento que hacen el enlace, en lo que es la vesícula sináptica, con el receptor postsináptico, se abre el canal a través de lo que es la parte iónica y sale el neurotransmisor. Ese neurotransmisor busca ¿a quién? A su receptor. ¿En dónde? En la membrana postsináptica de quien está necesitando en ese momento que llegue lo que es la parte hormonal. El neurotransmisor pasa y hace contacto con el receptor. ¿Ok? Esto que está aquí, una mitocondria. Y bueno, estos son los pasos que se cumplen para la liberación de la hormona desde lo que es las vesículas sinápticas, la apertura de los canales de calcio, el acople con lo que es el receptor postsináptico y después la liberación con lo que es la membrana sináptica donde busca al receptor. Espero que esto se haya entendido, ¿ok? Una vez que esto ocurre y ya se liberó la hormona y ya llegó a su receptor, venimos a lo que es, una vez que nosotros tenemos ya la liberación de la hormona, nosotros vamos a ver cómo se metaboliza ella, ¿ok? Entonces nosotros tenemos el metabolismo aquí de lo que es la norepinefrina, que puede transformarse de manera directa en epinefrina, como le dijimos anteriormente, a través de lo que es la feniletonolamina N-metiltransferasa, ¿ok? Que es esto que está aquí que se llama PNMT, que es una enzima que se encuentra en la médula suprarrenal y que convierte a la norepinefrina en epinefrina de manera directa. Existe también lo que es la MAO, que es la monoaminooxidasa, que una vez que estos dos metabolitos están separados, pueden actuar, esta monoaminooxidasa actúa sobre cada uno de estos metabolitos y puede producir lo que es el aldehído 3,4 dihidroximandélico, ¿ok? Este que está aquí. Este aldehído, por acción de la catecol o metiltransferasa, se transforma en 3-metoxi-4-hidroximandélico, que es este metabolito intermediario. Y este metabolito intermediario finalmente es el que forma el ácido vanilín mandélico.
que es el producto final por esta vía, vamos a llamarla directa, de lo que es el metabolismo de la norepinefrina o noradrenalina y la adrenalina o epinefrina. Ellos también tienen otra vía de producir ácido vanilmandélico, pero con lo que son los metabolitos intermediarios. El metabolito intermediario de la norepinefrina, cuando actúa sobre él la enzima catecol o metiltransferasa, forma lo que es la normetanefrina, que es este que está aquí. Y esta normetanefrina, por acción de la monoaminooxidasa, forma este 3-metoxi-4-hidroximandélico. De la misma manera, este metabolito intermediario que se llama metanefrina, por acción de lo que es la monoaminooxidasa, forma el 3-metoxi-4-hidroximandélico para finalmente formar el ácido vanilin-mandélico. Entonces, fíjense que tenemos vías directas, otra vía directa, ¿verdad? Y tenemos vías con metabolitos intermediarios. Cuando hablamos de las pruebas de funcionalismo suprarrenal, tenemos que hacer la determinación del ácido vanilmandélico en orina, porque estamos hablando que ese es el producto final. Y entonces decimos que es el principal metabolito de la noradrenalina. La muestra de orina que se necesita para examinar es una orina de 24 horas a la que se le agregan 15 mililitros de ácido clorhídrico concentrado al llegar al laboratorio. Tiene una estabilidad de 5 días a 8 grados centígrados y a 20 grados centígrados por un mes. Se hace su estudio espectrofotométrico, se extrae de la orina en una columna de resina y se agrega periodato para que se oxide. Se lee a 340 nanómetros y aquí tenemos los valores de referencia. ¿Okay? Por otro lado, tenemos la prueba funcional suprarrenal, que es la determinación de las metanefrinas en orina. Sabemos que para esa determinación no está indicado tomar café, té, chocolate, vainilla, comer plátanos, nueces, naranja, ni medicamentos antidepresivos, que para esto se necesita una muestra de orina de 24 horas, igual se le coloca ácido clorhídrico concentrado al 6 normal. El método por el que lo vamos a determinar es la cromatografía líquida de alta resolución. Aquí tenemos la muestra de orina y el aparato con que se realiza la cromatografía. Este es un aparato un poco más viejo de los que hemos mostrado. No sé si he mostrado en otras oportunidades aparatos de cromatografía líquida, pero bueno, veremos en otras oportunidades otros. Este tipo de aparato, este es un método de análisis cualitativo y cuantitativo que se basa en ¿qué? Se basa en la separación físico-química de los compuestos y la determinación posterior de lo que son los componentes de la solución. Esto es útil para separar sustancias que no son volátiles y las que es a través de las que son iónicas. Son métodos de alta calidad, son métodos que están asociados a una alta precisión y una alta exactitud en los resultados que se logran obtener, porque los métodos cromatográficos tienen distintos platos de trabajo, ¿verdad? Pueden hacerse a través de gases, a través de columnas,
y son muchos más precisos. Entonces, puede realizarse determinaciones de una mayor cantidad, o sea, que la muestra tenga una cantidad grande de lo que es el metabolito, porque la columna soporta una alta presión. Solo que este tipo de método es un método costoso, ¿verdad? Los reactivos que utilizan, los solventes que utilizan, las columnas que utilizan son caras. Entonces, bueno, ese sería el punto que tendrían crítico, pero es un método que da unos resultados excelentes. El protocolo de estudio, cuando nosotros tenemos algún problema en lo que es el aumento de lo que es la glándula suprarrenal, como se expresa aquí, aquí la tenemos normal y aquí la tenemos agrandada, entonces si hay una sospecha clínica de esta glándula aumentada y la sospecha es alta, entonces tenemos que hacer la determinación de metanefrinas en orina, de catecolaminas en orina y también las metanefrinas en plasma. Si la sospecha no es tan grande, solo se hacen las determinaciones de esos metabolitos en orina. Podemos obtener varios resultados. Un resultado normal y que cualquier cosa le manden un tratamiento, o puede también reevaluarse con cualquier tipo de lo que es resonancia, tomografía, para ver si hay algún crecimiento anormal en la glándula, ¿ok? De todos modos, sabemos también que si el aumento es doble, hay que hacer tomografía computarizada y resonancias magnéticas abdominales para poder observar si el tumor es de tipo adrenal o paraórtico, o si es negativo, hay que hacer de igual manera una tomografía computarizada, una resonancia magnética de lo que es el cuello, de lo que es el tórax, etcétera, etcétera. Y este tipo de estudio se hace inyectando un radioisótopo, que es esto que está aquí expresado, MIBG, que es yodo 123, meta, yodo, bencil, guanilos, X. Eso no lo voy a preguntar yo en ningún examen, ¿yo? Para que sepa. Porque esto es el que se lo tiene que saber, el que hace este tipo de estudio. Y nosotros, como somos bioanalistas, nosotros no vamos a hacer esto. Solo lo tenemos aquí como estudio complementario. Porque es el que me va a dar el resultado y considerar este estudio, considerar esto ser estudio genético para poder después decir si el tratamiento es prequirúrgico o hay que hacer una cirugía. ¿Okay? Seguidamente, hacemos la determinación del ácido homovalínico en orina, que ese lo utilizábamos para determinar lo que es la dopa. ¿Recuerdan? ¿Ok? Y de igual manera no está indicado tomar café, té, chocolate, plátanos, nueces. La muestra de orina es de orina de 24 horas acidificada con ácido clorhídrico al 6 normal. El significado clínico es el principal metabolito de la dopamina, que ya lo hablamos. El producto final de la dopamina es el ácido homovalínico. Y la utilidad clínica es cuando hay neuroblastoma o feocromocitoma. El método es la cromatografía líquida de alta resolución, que bueno, que ya hace rato le explicamos. Utiliza presión, es importante el tamaño de las partículas, se hace en columnas, requiere de equipos sofisticados, ¿verdad?
Pueden analizar muestras de proteína. Es un equipo que te reduce el tiempo de trabajo. Utiliza, como les dije yo, columnas que tienen gases, etcétera, y todo eso va a un sensor y lo podemos ver en un computador, ¿ok? Por otro lado, nosotros tenemos entre las afecciones clínicas las feocromocitomas, que son tumores de células cromófiles que se secretan por la adrenalina y por la noradrenalina. La sintomatología que presentan estos pacientes son hipertensión, sudoración, taquicardia, dolor de cabeza, pérdida de peso. La prueba de supresión con clorhidrina es la que inhibe a los receptores alfa-adrenérgicos sobre la secreción de catecolaminas. Los pacientes deben de tener un ayuno de 8 a 12 horas, debe tomarse una muestra basal, debe administrarse de manera oral la clorhidrina, 0,3 microgramos a un paciente de 70 kilogramos peso, y vamos a obtener una respuesta. La respuesta a la prueba es que la concentración disminuye en un 50% en personas normales, pero en las personas con feocromocitoma hay un aumento, ¿okay?, de esta concentración. Aquí tenemos la glándula normal y la glándula de un paciente con feocromocitoma. Esta última afección clínica se llama neuroblastoma. El neuroblastoma es un tipo de cáncer que se manifiesta generalmente en la glándula suprarrenal, pero puede tener otra ubicación, no nada más la glándula suprarrenal. Comprime otros tejidos y forma protuberancia. Aquí tenemos por lo menos una protuberancia a nivel frontal, aquí tenemos una protuberancia a nivel de lo que es el cuerpo, puede estar en el estómago, en el cuello, en la pelvis. Entre las sintomatologías tenemos ojeras, dolor de hueso, fatiga, fiebre, pérdida del apetito. Y el tratamiento del neuroblastoma incluye cirugía, radioterapia, quimioterapia y dosis altas de células madre. ¿Cómo se detecta este neuroblastoma? Se diagnostica a través de análisis de sangre, de orina, estudios imagenológicos y una biopsia. De esta manera terminamos lo que es el tema de la glándula suprarrenal. Hasta luego.